su momento generó reacciones muy importantes en Argentina, la sigue generando. La reforma laboral impulsada por Javier Milei ha despertado un debate que no es solo para los argentinos, es regional, también en el mundo se mira con atención. El proyecto flexibiliza básicamente, lo voy a resumir cortito, la jornada laboral, abarata indemnizaciones, busca reducir algunos costos empresariales y las críticas van creciendo porque se lo acusa a esta reforma de fomentar la precarización del trabajo y también la pérdida de derechos conquistados por décadas de los trabajadores. Aquí en Uruguay hay alguien que se puso el sayo y dijo, bueno, veamos, atendamos esta propuesta, veamos qué podría ser aplicable, qué no, y que también recibió una catarata de críticas y también algunas miradas que, bueno, que nos hacen pensar sobre esto. Estoy hablando del economista Ignacio Munyo, a quien recibimos esta mañana. Qué gusto recibirte, Ignacio. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días para Bueno, me todos. imagino que te encontraste recién con Bruno Giometti aquí, ¿sí? ¿Discutieron algo del 1%? No, ¿No? intercambiamos opiniones. La verdad que a mí me gusta mucho hablar con la gente y escuchar siempre a todas las visiones. A mí me gusta más escuchar que hablar. ¿Y? ¿Te convenció? En un punto comparto la preocupación del aspecto original. Después, yo creo que acá hay un aspecto que es central. Creo que hay un aspecto incluso que hay que poner sobre la mesa, porque porque en el fondo, ¿qué es esto? Es generar más recursos para alimentar políticas públicas para enfocarse en el problema de la pobreza infantil, ¿no? Es un poco la base del discurso. Después viene, bueno, cómo se pueden conseguir más recursos. Mi punto es que antes de ver si hay que buscar más recursos, sea como sea, ya sea poniendo impuestos al 1% más rico o ya sea poniendo otro tipo de impuestos, hay que dar una discusión mucho más básica antes. Yo creo que en Uruguay están sobrando los recursos y no se están gestionando Estado bien. ineficiente. O sea, no se está gestionando bien y específicamente en el área de primera infancia. Hay un ejemplo que para mí es contundente. Uruguay estuvo más de un año en reglamentar una ley que impulsó en aquel momento senadora Lustenberg, hoy ministra de Salud Pública, para unificar todos los programas que daban apoyo a la pobreza infantil, niñas, niños y adolescentes, ponerlos dentro de un mismo paraguas, coordinarlos, evaluarlos, que el Ministerio de Economía tenga un control de los resultados. Bueno, eso se aprobó a fin de año a las apuradas para cumplir por parte del actual gobierno y ya pasó, la ley es de octubre del 2024. O sea, ya hace un año y largo que no está ejecutándose, algo que la unanimidad del Parlamento votó. O sea, que los recursos, ya son muchos que se destinan a la pobreza infantil para reducirla, se ejecute mejor, se gasten bien y se vean en qué se está gastando. Entonces yo creo que es inmoral, probablemente inmoral, querer por parte del Estado cobrar más impuestos cuando ni siquiera se puede gestionar lo que ya está y no se gestiona bien. Y hablando en números, ¿crees que solo con un reordenamiento del gasto podría abatirse una pobreza que creció al 32.2% de los niños? No creo porque creo que es una tarea titánica ¿Tenés números, y lleva generaciones arreglar el problema, porque arreglar la pobreza infantil es arreglar la pobreza, pues los niños no viven solos, ¿no? Es arreglar la pobreza de los hogares y arreglar las condiciones que hacen que una persona deje de ser pobre, que tiene que ver mucho con la educación. O sea, entonces estamos hablando de una epopeya que hay que hacer. Entonces tampoco creo que esa epopeya se vaya a arreglar aumentando los impuestos a los más ricos y que creo que pueden haber efectos secundarios, tal vez no deseados, que no creo que tampoco desee nadie que esté impulsando el proyecto, que van a ser contraproducentes para el crecimiento económico del país. Entonces, creo que tal vez lo que se busca hacer, el remedio puede ser hasta peor que la enfermedad porque hace sacar oportunidades laborales para personas que están en esta situación. ¿En qué evidencia basas eso? Hay evidencia internacional que esto no ha funcionado en otros países, pero yo creo que hay que tener respeto por los que lo impulsan. O sea, lo que le decía recién a Bruno. Creo que me parece saludable que haya personas que hayan estudiado el tema, estén convencidos que hay que hacerlo y lo pongan sobre la mesa. Creo que el debate en profundidad nosotros lo vamos a dar cuando el presidente de la República asuma que esto va a estar en la agenda, porque hasta ahora que hemos escuchado de parte del presidente de la República y del Ministerio de Economía, que esto está fuera totalmente de agenda. Entonces, ¿qué sentido tiene gastar recursos valiosos de tiempo de la opinión pública cuando es un tema que está descartado? El día que yo escuche por parte del presidente de la República o del Poder Ejecutivo en su conjunto que este tema va a estar en agenda, ahí nos pondremos a
analizar a fondo todos los argumentos por los cuales a priori hoy pensamos que puede ser contraproducente para el país. Ignacio, antes de entrar en el tema por el cual viniste hoy, trajiste un punto interesante que es la ineficiencia del Estado, ¿no? Hace muchos años que eso está ya, se sabe, es conocido, pero la administración anterior quiso llevar adelante una reforma del Estado desde la Oficina Nacional de Servicio Civil y fracasó estrepitosamente, ¿no? Es Totalmente. decir, nadie se pone al hombro ese tema. Esto, como dijo Vázquez, el presidente Vázquez, en aquel momento era la madre de todas las reformas, ya es la abuela o la bisabuela de todas las reformas porque ya falleció. No hay nadie que le ha podido encarar de forma profesional. Lamentablemente creo que este gobierno, que lo dice permanentemente, no va a ser posible encarar el problema de fondo cuando son un equipo tan pequeño de personas que están enfocados en esto. Se necesita realmente una estructura mucho más grande de capital humano enfocado exclusivamente a arreglar al Estado. Uruguay, lamentablemente, a lo largo de los años, el Estado fue creciendo y se fue volviendo cada vez más disfuncional. O sea, a mí me preocupa el crecimiento, pero más aún me preocupa que no pueda cumplir con sus tareas más básicas. ¿A qué me refiero con lo más básico del Estado? Asegurar la convivencia de la gente. O sea, ¿qué se discutió mucho en el último presupuesto? La asignación de recursos al Poder Judicial, a la seguridad. Bueno, lamentablemente tuvieron mucho menos de lo que deseaban los operadores del sector, y lo que creo yo que es necesario, dada la envergadura del problema que tenemos, y recursos se van para otros sectores para hacer otro tipo de actividades que no están en la esencia misma de lo que tiene que encargarse un Estado. Entonces, creo que tenemos que entender que el Estado uruguayo tiene muchos recursos y no los está usando bien. Entonces, hay que dar una discusión interna antes de ir a buscar más recursos. Ese es un poco el principio básico que quiero poner sobre la mesa. O sea, voy hasta que no se dé una discusión en serio de cómo se gasta, porque no sabemos. ¿Y se discute el 1% del gasto en el presupuesto. El 99% queda igual que la rendición de cuentas del gobierno anterior. Por eso. Y el resto se pierde, no sabemos los resultados. Nosotros trabajamos con un equipo de seres 2 años haciendo arqueología en los datos que se gasta cada partida dentro. Y es muy difícil primero entenderlo, está hecho para que no se entienda. Hay 30% que está escondido dentro de un rubro que se llama rubros generales, que no se sabe ni qué es, 30% del gasto. Entonces, si uno quiere auditar en el buen sentido, porque quiere que el dinero que el Estado le cobre a los ciudadanos tenga una contrapartida, no se puede hacer. Y eso es lo que hay que arreglar en primer lugar, porque lamentablemente, y lo digo con dolor, tenemos un Estado que se ha vuelto, con el paso del tiempo, gobierno tras gobierno, disfuncional. No cumple con sus funciones. Desde todos lados siempre se habla de achicar el costo del Estado, pero el asunto es que no lo ha logrado ningún gobierno en estos últimos 20 años. Por eso digo que esto es acumulativo. El número para mí que es fuerte, es decir, por persona, en los últimos 25 años, ¿cuánto aumentó los recursos que tiene el Estado para atender a cada persona? 2,5 veces en términos reales, o sea, por encima de la inflación. O sea, el Estado tiene 2,5 veces más de pesos para darle o financiar programas en las distintas áreas para darle apoyo a la gente. ¿Alguien puede decir que ofrece una cobertura o un servicio que es 2,5 veces mejor que hace 25 años atrás? Eso es lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿no? Bien, bueno, vamos al tema nuestro. ¿Qué opinás acerca de esta reforma que está planteando Javier Milei, que ha traído tanta controversia y que es vista por los trabajadores, por los movimientos sindicales, no solo de Argentina, sino también de Uruguay, como una pérdida de derechos laborales? Sí, a mí lo primero que me generó cuando el proceso de aprobación empezó a avanzar fue alegría desde el punto de vista de que el tema aparezca sobre la mesa. ¿Por qué? Porque hace más de una década que estoy insistiendo sobre unos puntos de la reforma. Ahora vamos a ver cuáles son aplicables para Uruguay y cuáles no, porque hay mucho que es de Argentina, ¿no? Pero creo que hay algunos aspectos, repito, o sea, está publicado en libros al respecto, míos, y también en otros tipos de instituciones que han insistido con el problema de la regulación laboral en Uruguay y la modernización. Y la verdad que me alegro de que Argentina esté dando esa discusión, porque en el fondo Uruguay mira mucho a la Argentina, entonces esa discusión permite también traerla acá sobre la mesa cuando fue imposible hacerlo en los últimos años. En Uruguay es un tabú, o sea, no se habla de la flexibilización, de la mejora de las condiciones laborales para adaptarlas al mundo actual. Genuinamente creo, y lo tengo argumentado, repito, muchos documentos que están públicos hace mucho tiempo,
de que la regulación laboral de Uruguay va en contramano de lo que exige la tecnología y de lo que exige el desarrollo profesional de las personas. O sea, no ayuda. ¿Dónde está puesto tu punto? ¿En la productividad o en los derechos del trabajador? Se habla mucho de la productividad, pero en el fondo lo primero que hay que entender es cómo se logra compatibilizar el avance tecnológico, inteligencia artificial, automatización, con las habilidades que son de las personas y que juntos son los que logran la mejora en la productividad. A la medida que se puede incorporar tecnología y las personas sigan aportando a ese proceso de creación económica y creación de valor, va a haber progreso. Si no, no lo hay. Y eso exige modificaciones en una regulación que está pensada para diferentes regímenes laborales. Hay dos aspectos que están en la reforma de Argentina que creo que son aplicables a Uruguay. El primero, y hay uno que no está en la reforma argentina, pero que debería estar en la de Uruguay, que voy a terminar con ese, pero el primero que está es el de la flexibilización de la jornada laboral. O sea, nosotros hemos insistido hace mucho tiempo que sería bueno tener, en vez de una jornada diaria, una semana de horas, que se tengan una acumulación semanal. Lo de la bolsa de las horas. La famosa, el banco de horas o bolsa de horas. Entonces las personas, por ejemplo, si una persona acuerda con la empresa y dice, bueno, esta semana voy a trabajar 9 horas de lunes a jueves y el viernes al mediodía me voy para afuera. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un compromiso familiar. Perfecto, se puede. Sin costo extra para la empresa, porque en la regulación actual, si eso se hace, las horas que se dejan de ir no valen lo mismo que las horas extras por arriba de las 8. Entonces, hoy hay una regulación que perjudica, en el fondo, al trabajador, porque no permite que pueda tener más flexibilidad en su horario. Hay mucha gente que hoy pero también le da estabilidad, porque libertad de poder asignar horas en el largo de la semana. Cuando se discute algo con la empresa, el trabajador es la parte fina de la cadena. Bueno, no es lo mismo, no siempre es un toma y daca. No, todo el derecho laboral está basado en ese principio, ¿no? El principio de que no hay igualdad de posiciones. No hay igualdad, claro. Y está el famoso principio de indubia pro operario. O sea, en duda siempre es a favor de la regulación laboral en el mundo, es a favor del empleado, ¿no? Sí, una vez que inicia el juicio y todo lo demás, pero en el proceso de la vida diaria el empleador tiene más poder que el trabajador. Por supuesto, pero lo que digo con esta flexibilización de la jornada, que en Uruguay está vigente de hace más de un siglo, la famosa ley de 8 horas, aunque si uno se fija en algunos sectores puntuales ya hace tiempo que hay flexibilidad a lo largo de la semana, ni que hablar con la ley de teletrabajo que se aprobó en el periodo pasado, luego de la pandemia, ahí ya se permite, ¿no? Esto ya está vigente en el Uruguay para los teletrabajadores, tengámoslo claro, no es nada nuevo. Hay muchos rubros que lo tienen, que lo acordaron ya. El que está sin cambiar es el régimen general, el que aplica por defecto si no hay un acuerdo específico dentro de un rubro. Yo creo que eso sería un avance y eso sería un avance para mí, para la libertad de los propios trabajadores de poder asignar su tiempo de lo como cree mejor, sin que esté entre medio un sobrecosto para la empresa, porque en el fondo es eso lo que pasa hoy. Pero la habilita hasta las 12 horas la jornada también. Y bueno, también hay que dejar la hipocresía de lado, ¿no? Porque basta con ir al sector de la salud y ver que la mayoría de las personas que trabajan en la salud trabajan 2 jornadas de 6 horas, ¿no? Cuando es el máximo. Entonces, vamos también a poner el realismo sobre la mesa, ¿no? Uno de los puntos polémicos de la reforma de Milei es que en lugar de pagar las horas extras, se compensen con horas de licencia que luego pueden acumularse. Bueno, ¿También estás a favor de eso? Yo estoy a favor de todo aquello que se pueda acordar. O sea, si se puede acordar... Claro, pero esto no es acordar. Es justamente el Cuesta Duarte lo que plantea es, si esto se acuerda entre el trabajador y el empleador, bien, pero no se puede establecer por ley de forma general, porque si no el trabajador pierde el derecho a cobrar por las horas extras. Yo creo que ese detalle que es importantísimo tiene que ser la discusión fina, ¿no? Yo creo que antes de eso hay que poner sobre la mesa la necesidad en Uruguay de que haya una reforma, modernización, actualización de la regulación laboral que tiene mucho todavía de la base del vallismo y que se le agregó todo el primer gobierno del Frente Amplio, de lo que fue en su momento el Ministerio de Trabajo de Bonomi, que vino toda segunda ola de los consejos de salarios, que para su momento tenía una lógica, estaba pensado para atender una situación puntual, pero que ha quedado desactualizada con el paso del tiempo. Y en esa desactualización viene el segundo punto que también está en la reforma de Argentina, que es agrupar empresas en ramas que no tienen nada que ver entre sí. Ahí, en el 2006, yo me acuerdo, y ya se discutía, cuando se implementó esto de la negociación colectiva por ramas,
para que entienda la gente, o sea, hoy se negocia a nivel de rama y eso aplica a todas las empresas que están definidas dentro de una rama de actividad. Ahí en esa bolsa entran empresas del interior, de Montevideo, grandes, chicas, pequeñas, o sea, y para todos se le aplica el mismo ajuste de salarios, cuando en realidad esconden diversidades muy grandes. ¿Y esto, a quién perjudica esto? Históricamente en el Uruguay desde que está vigente, a las empresas más chicas, porque los que ajustan los salarios son las más grandes y eso hace que la competencia de los entrantes se vea condicionada por un salario más alto y no pueden ingresar nuevos competidores. O sea, conspira contra la competencia en los mercados de los empresarios y eso conspira contra los consumidores y contra las personas que tienen que pagar precios más altos. Eso es lo que en el fondo termina pasando. Uruguay es caro en parte porque tenemos un mecanismo que las empresas más grandes se ponen de acuerdo con el gobierno, con el ajuste que propone, con los sindicatos, ajustan todo y eso hace que no puedan entrar competidores más chicos a ese mercado porque no le dan los números. Eso está presente hoy y no es saludable para la economía uruguaya. ¿Qué sería más saludable? Que propone la reforma argentina. Que un acuerdo a nivel de empresa, que el sindicato de la empresa con los patrones de la empresa puedan resolver una determinada paquete de ajustes. Eso sí existe un sindicato en la empresa. Sí, hay empresas que no tienen sindicato y ahí queda librado el trabajador. Y bueno, obviamente siempre hay aspectos puntuales, pero hoy si un sindicato de una empresa acuerda con la empresa un determinado paquete de beneficios y después viene los consejos generales en la rama y se acuerda algo diferente, cae automáticamente lo que se arregló a nivel de una discusión en un entorno mucho más representativo de la situación de la empresa y pasa a regir algo que no tiene nada que ver con la situación actual. Lo que pasa es que lo que rige en realidad es el mínimo. Nadie le prohíbe a una empresa pagar más de lo que está establecido en un acuerdo de partes. Si se acordó algo que va por debajo de eso y porque hay una realidad puntual que hay que atender, eso no se puede contemplar. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la contracrítica que permanentemente recibió en los últimos 10 años al respecto de esto? Bueno, están los descuelgues, en Uruguay hay descuelgues, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, lo que se muestra a lo largo del tiempo es que esos descuelgues por distintas razones no se terminan de aplicar, por lo que exige a las empresas mostrar los números, ¿no? Todos los números. Y bueno, en el fondo, ¿qué hay? Una desconfianza, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿pero entonces por qué no muestran los números? Y bueno, porque hay una desconfianza en las relaciones laborales que no sería bueno tener. Eso es un mundo ideal en el cual se habla del caso alemán, donde los sindicatos están presentes en los directorios de las empresas. Lo he escuchado muchas veces, lo he hablado esto hasta con Fernando Pereira cuando estaba en el PIT-CNT en su momento. Pero en el Uruguay no pasa. Entonces yo lo que digo es, no podemos seguir presos de un mundo ideal cuando los rehenes principales son los trabajadores y fundamentalmente los que buscan trabajo. Porque lo que estamos viendo ahora con esta serie de despidos en distintas áreas que el Uruguay está sufriendo en los últimos meses, como consecuencia de una situación que la sabemos hace tiempo, que es que el Uruguay se ha vuelto muy caro y poco competitivo por distintas razones, no solo por la regulación, pero sí por la regulación, no solo la laboral, sino toda la regulación que el Estado uruguayo impone. Y lo que vamos a estar viendo en los próximos meses es que estas personas que van a tener que buscar nuevos trabajos, les va a costar mucho más conseguir trabajo con esta regulación laboral que con una regulación laboral que sea más amigable a las contrataciones. Pero viste que una de las cosas que pasó en Uruguay fue que si bien mejoró el empleo en este último año, esos datos ya los manejás, la informalidad se convirtió en una cosa muy dura, ¿no? Y bueno, es la consecuencia natural de una estas flexibilizaciones que vos proponés y que de alguna manera proponés mirar, digo, y que Milei no favorecerían ese núcleo duro que hay de... Al revés, o sea, es al revés. De hecho, ¿dónde se producen los mayores picos de informalidad en la economía del Uruguay? En los sectores que están sobreregulados, por ejemplo, el sector financiero. O sea, tenemos un mundo paralelo, informal, de crédito. Basta con ir al interior del país y ver lo que es el sistema casi delictivo de que funciona de crédito, porque eso está fuera de una regulación que pone el Banco Central tremendamente estricta para las instituciones de crédito formales, los bancos, las instituciones financieras, no bancarias, pero el mercado da soluciones. O sea, cuando la regulación se pone dura, aparece un mercado que da soluciones a los que necesitan un trabajo o un crédito porque no pueden cubrir con un costo de la empresa o un costo personal. Entonces, acá lo hay que tener claro que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. A mí me gusta siempre concentrarme en la realidad y no discutir en el idealismo que es muy lindo, o sea, todo lo que pueda decir uno, pero la realidad es más fuerte.
Claro. Estamos cerrando la entrevista, pero ya para pasar en limpio, porque decías, bueno, algunas cosas de esta reforma son aplicables, otras no. Entonces te propongo escuchar la discusión, el contrapunto que se daba entre el diputado Nicolás del Caño con Lilia Lemoyne en Argentina, para ver cuáles son los argumentos que ponen sobre la mesa y después comentamos brevemente. ¿Qué miedo tienen a debatir? No sé de qué te reís, no sé, bueno, vos porque no tenés problema, porque las vacaciones vos las podés hacer con tus hijos en Miami, pero la gente que le van a sacar las vacaciones para poder ir a la costa unos días a descansar con su familia, vos se la vas a sacar y vos cobrás 5 millones de pesos, así que no me vengas a agitar. Nosotros vamos a defender a los trabajadores. Andate vos, te vas a ir a Miami, pero el trabajador no puede tener vacaciones, no le van a pagar horas extras. Vos que cobrás millones de pesos querés votar eso y que nadie lo sepa. No, de ninguna manera, todos lo van a saber acá. ¿Cómo nada que ver? Sí, todos que se van de paseo a Miami 3, 4, 5 veces al año. 12 horas por día para no pagar horas extra a trabajadores que tienen que laburar 12 horas. 12 horas justamente porque no les alcanza. Pero presidente, no me dejan hablar. Por favor, redondee. ¡Pero me interrumpe! ¡Se burla! ¡Se burla, presidente! ¡Se burla de los trabajadores de FATE! ¿A usted le parece? Ahí escuchábamos los argumentos del diputado Nicolás del Caño. ¿Qué opinión te merece esa postura? Que es una postura muy atractiva desde el punto de vista discursivo, muy marketinera, porque atrae, de hecho, por algo lo están poniendo acá, ¿no? En Uruguay, algo que dijo. Yo creo que es una hipocresía profunda lo que dice el diputado argentino, o sea, no es así, o sea, no es eso lo que propone la ley ni los resultados que va a tener, o sea, eso que él dice, capaz que hasta no tener esa nueva regulación va a acelerar ese proceso. Entonces yo creo que acá lo que no se tiene en cuenta muchas veces, y menos en el sistema político, es que las normas tienen efectos que no son a priori deseados. O sea, tiene efectos que, bueno, una norma tiene una buena intención, pero en los hechos se generan mecanismos que la economía, que en el fondo la economía juega, se encuentra un mecanismo que genera un efecto no deseado en el objetivo inicial que quiere tener. Entonces, tener una norma que asegura derechos a los trabajadores, los derechos que tal vez todos queremos desear, está muy bien para cumplir, pero en los hechos, capaz que esa norma hace que tengan menos derechos los trabajadores. Es complejo el tema, pero la discusión es muy ¿Flexibilizamos el derecho, Ignacio? ¿Flexibilizamos el derecho entonces? ¿O garantizamos el derecho? La regulación para que esos derechos se puedan materializar en la realidad y no en la teoría. Eso es un poco mi punto. La regulación en Uruguay tiene que adaptarse para que el mercado de trabajo pueda funcionar mejor y con eso generar oportunidades a las personas. Con que algo que se impone no funciona. Esto se ha visto recurrentemente, por ejemplo, en Europa, el tema de la sobreregulación. ¿Qué se está diciendo en Europa? Que está totalmente estancada, que la economía no funciona, que está con problemas enormes, porque la sobreregulación la ha ahorcado. Ese es el diagnóstico generalizado de Europa hoy. Bueno, Uruguay tiene una regulación en general. La laboral es un caso particular, pero acá voy todavía a algo más grande. Está sobreregulado el funcionamiento de la economía en el Uruguay y está generando un estancamiento muy importante que hay que atender si la economía quiere crecer, como lo dice permanentemente el gobierno y como lo dice todo el sistema, ¿no? Porque ¿quién no quiere que haya crecimiento en el Uruguay? La última, Nico. Sí, dos bien cortitas. La primera, Milei está en una batalla cultural contra el concepto de justicia social. Dice que es una cuestión de ladrones. ¿Compartes esa mirada? Creo que hay que definir bien, o sea, yo no voy a sumarme a un barco que no es el mío, o sea, yo voy a mantener una línea en la cual lo de hoy que estoy diciendo está escrito hace 10 años por mi parte, o sea, no es que lo digo porque ahora en Argentina se está discutiendo esta reforma, simplemente me parece bueno que este tema entre en debate, que Uruguay no se ha animado a ponerlo, porque en el fondo hay mucha gente que piensa que esto hay que hacerlo, pero no se anima a ponerlo sobre la mesa, porque creo que es bueno para el trabajador, no para el futuro. Pienso en mis hijos, que tengo 4, y pienso en el Uruguay del futuro, y con preocupación. Entonces creo que haya una economía mucho más vibrante, que atraiga gente y no la expulse al país. Y eso, bueno, creo que hay que dar muchas discusiones para que eso pase. Ignacio, gracias por haber venido esta mañana. Yo creo